Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Buenas profe. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Usted, profe? Todo en orden. Jornada agotadora hoy. Anoche estuvo hasta tarde subiendo las clases, ¿no? Sí, porque hoy a la mañana me tocó presencial, tuve que ir a tribunales, así que no iba a poder subirlo hoy a la mañana, por eso me puse a subir todo anoche. Nos estamos turnando en el tribunal los funcionarios una vez por semana y hoy me tocó a mí. Ya la verdad a esta altura del partido no se justifica este sistema de turno, ya tendrían que habilitar el funcionamiento normal de tribunales, ya no resiste más esto, me parece. Profe, ¿qué haces en tribunales? Soy relator de un juez del Tribunal de Casación Penal, ¿Qué sería eso? el que le hace las sentencias al juez. Ah, Somos qué los piola. colaboradores directos del juez. ¿Y de derecho de tipo de constitucional o de otra área? ¿Cómo? ¿De constitucional o de qué tipo? ¿Penal o cualquiera? El Tribunal de Casación tiene competencia únicamente penal. Ah, no sabía. Es la casación penal de la provincia de Buenos Aires. Es la máxima instancia penal de la provincia. Es el órgano que tiene a su cargo revisar todos los juicios orales de la provincia de Buenos Aires. Todas las sentencias criminales de la provincia de Buenos Aires son revisadas por este órgano que es el Tribunal de Casación. Ya vamos a ver lo que es la casación cuando avancemos un poquito. Y seguramente cuando vean derecho procesal, ya lo van a tener que estudiar en profundidad. Bueno, mi idea para ahora es darles el último punto que nos queda pendiente allí, que es control de constitucionalidad, para después poder pasar a hacer un repaso y que evacúen las preguntas que quieran hacerme. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en el día de ayer, acá hay un bostero que me está pidiendo entrar, me parece que lo voy a cercenar a este Toby Bostero, no lo voy a dejar entrar. Doctor Pizarra, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor Cires? ¿Está haciendo referencia a mí, no? Toby Bostero, Tony Bostero, algo así. Ah, Che, no diga capaz que... che, qué viaba te diste Sí, en la cabeza, ¿eh? viste, Te agarró un jíbaro o un asesino me de cabeza. sacudí, en realidad fue medio... Digamos que no tenía mucha experiencia el peluquero, pero lo bancamos igual. ¿Qué le pagaste? ¿Un ciego? Bancamos. Stevie Wonder te cortó el pelo. ¿Se acuerda? Te escucho todo cortado, Juli. Profe, la guía la vas a subir hoy. No me acuerdo de una anécdota Sí. de un amigo. Pizarra, se Sabes te que corta no, debe ser mi todo. internet igual, de un amigo. Se te corta todo, Juli. Está bien, no iba a decir nada importante, igual, así que estaba hablando para... Pero ahí me estaban preguntando por la guía de preguntas. Sí, es probable que la suba hoy a la noche o mañana a la mañana más tardar. Tengo que buscar en qué Carolina, justo me apareció Carolina ahí. En qué computadora la tengo, si en la de la oficina o en la mía. Porque tengo todo desparramado o en la oficina o en mi casa.
Bueno, vamos a ir arrancando, así no perdemos tiempo y damos rápido este tema y después ustedes me pueden hacer preguntas. En la clase de ayer, yo no me di cuenta y avancé, y avancé, y avancé. El temario del examen terminaba con Pavón, terminan con control de constitucionalidad en realidad, pero el último punto histórico era Pavón y la disolución del gobierno nacional. Como uno está acostumbrado a dar Pavón como un todo inescindible entre la batalla y el acceso de Mitre al Poder Ejecutivo, yo seguí de largo y di el acceso de Mitre, la ley 27, la ley 48, la ley de residencia, con lo cual ya tengo dados los dos primeros puntos de la bolilla 10. Pero yo les voy a tomar hasta la batalla de Pavón. Porque fui yo el que se excedió en el temario. Quería aclarar eso. Si ustedes se fijan, dimos el punto 30, disolución del gobierno nacional, y yo no me di cuenta, seguí avanzando y di el punto 38 y casi completo el punto 39. Están dados, pero no se los voy a preguntar. Quedan el punto 38. Acceso de facto de Mitre, y el punto 39, que son las leyes organizativas de la justicia federal y la ley de convivencia o residencia del PEN, que lo di ayer, queda para el próximo examen. Reitero, puntos 38 y 39, si bien están dados, no se los tomo. El examen corta con el punto 31, control de constitucionalidad. ¿Sí? Profe, ¿sería entonces hasta que Mitre es encargado del Poder Ejecutivo? No, antes, con la disolución del Poder Ejecutivo por parte de Pedernera. Listo. Con el decreto del 5 de diciembre del 12 de diciembre del 61. Buenísimo. Bien, vamos entonces a desarrollar el control de constitucionalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de control de constitucionalidad? Primero nos tenemos que remitir a un concepto que es el principio de supremacía de la Constitución. De conformidad con lo que ustedes ya han visto en la bolilla 1 con el titular, ya queda claro a esta altura del partido que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico que organiza el Estado sobre el principio de división de poderes y reconoce los derechos y garantías del hombre. Por lo tanto, al otorgarle este carácter de ley fundamental, la Constitución es una norma de rango superior, es la norma madre del ordenamiento jurídico, es aquella norma que no reconoce ninguna otra por encima suyo. A eso nos referimos cuando hablamos de supremacía de la Constitución. Es reconocer ni más ni menos que a la Constitución como a la norma fundamental del ordenamiento jurídico, como nos diría Kelsen. Es la norma que está por encima del resto de las leyes del ordenamiento estatal y al cual todas las normas y todas las autoridades le deben acatamiento. Ese es el concepto de supremacía de la Constitución. Ahora bien, ¿cómo hacemos para garantizar que en la realidad, que en la práctica, se cumpla con este principio? Pues bien, tenemos un mecanismo para asegurar el principio de supremacía constitucional, que es lo que denominamos control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es eso, es el mecanismo institucional para hacer efectivo el principio de supremacía de la Constitución. Porque claramente es muy fácil declamar el principio de supremacía constitucional. Ahora, ¿qué pasa si el legislador se excediera en sus atribuciones y dictara normas que contrarían abiertamente la Constitución? O el Poder Ejecutivo dictara decretos que también contravienen abiertamente la Constitución. Pues bien, allí es donde aparece este mecanismo procesal que denominamos control de constitucionalidad. Reitero, es el mecanismo para hacer efectivo el principio de supremacía de la Constitución. El control de constitucionalidad reconoce algunos sistemas, básicamente dos. Hay un sistema político,
y un sistema judicial. El sistema político de control de constitucionalidad, claramente como su nombre lo indica, delega el ejercicio de esta potestad en órganos de naturaleza política, ya sea órganos específicamente creados al efecto o que lo delegue en alguno de los poderes políticos del Estado. Mientras tanto, claramente, el sistema judicial delega en el Poder Judicial el ejercicio de esta facultad. Ahora bien, el sistema judicial puede ser de dos tipos: concentrado o difuso. Ahora vamos a explicar cada uno de los tipos. Concentrado significa que es un órgano específico del Poder Judicial al cual se le otorga esta competencia. Y el difuso implica que cualquier juez, de cualquier fuero y de cualquier instancia, tiene en sus manos la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad. Esto es como la primera aproximación a los sistemas de control. Ahora vamos a desarrollar cada uno. Cuando hablamos de control político, entonces claramente nos estamos refiriendo a un órgano de naturaleza política. Es decir, a un órgano que no sea el Poder Judicial. Puede ser el Ejecutivo, puede ser el Legislativo, depende cómo se instrumente constitucionalmente este sistema. Básicamente, el sistema de control político de constitucionalidad es un sistema francés en su origen, y prácticamente hoy los franceses son los únicos que siguen manteniendo este tipo de control. Se origina en la doctrina constitucional francesa de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Son varios autores los que esbozaron este tipo de control político. Por ejemplo, la Constitución francesa de 1852, la que instituyó el Segundo Imperio de la mano de Luis Napoleón Bonaparte, atribuyó la tarea de ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes al Senado. Uno de los principales teóricos de la teoría constitucional, como es el abad Emmanuel Sieyès, precisamente el fundador del concepto de poder constituyente, proponía la creación de un jurado constitucional. O otro gran pensador, otro gran teórico político francés del siglo XIX, Benjamin Constant, también decía, bueno, en realidad el control es el poder moderador que ejercen las monarquías en las monarquías constitucionales. Lo ejerce el rey en las monarquías constitucionales. Estas son las primeras disquisiciones teóricas acerca del control político, pero como ya les digo, en la actualidad son únicamente los franceses quienes tienen este tipo de sistema. Franceses que lo adoptaron en sus distintas constituciones del siglo XX, primero la Cuarta República en 1946 y luego la Constitución de la Quinta República en 1958. Y prevé la existencia de un Consejo Constitucional. Es un órgano específico, político, que tiene en sus manos el ejercicio del control de constitucionalidad. Como les pongo allí, está integrado por 9 miembros, 3 nombrados por el presidente de Francia, 3 por el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento francés, y 3 por el presidente del Senado. Como verán, es claramente un órgano político en el que participan los poderes, tanto los titulares, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo. El presidente de la Asamblea, el presidente del Senado y el presidente de la Nación son los que designan a los 9 miembros de este Consejo Constitucional. Modelo que siguió hasta la década del 90 la Constitución irlandesa de 1937 y que fue el sistema que también adoptaron las viejas constituciones del bloque del Este, es decir, del bloque soviético, lo que era la vieja Unión Soviética y los países satélites europeos de la Unión Soviética. Polonia, Rumania, Bulgaria, la vieja República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, e incluso la Yugoslavia de Tito. Tenían este sistema, que lo tomaban de la Constitución francesa de 1793. La particularidad que tiene este sistema de control es que es un control ejercido ex ante. ¿Qué significa esto? Antes de que la ley entre en vigencia. Es decir, antes de que la ley es sancionada por el Parlamento y antes de que la misma sea promulgada por el Ejecutivo, tiene que pasar por el control del Consejo Constitucional.
Con lo cual, en caso de que el Consejo Constitucional considere que la ley dictada por el Parlamento es inconstitucional, nunca entrará en vigencia. La mata antes de nacer, por decirlo de alguna manera. Es un control previo a que la ley tenga vigencia. Esta es la característica central del control político. ¿Hasta acá me siguen? No. Profe, ¿control político y sistema político entonces es lo mismo? Sí, obviamente. Sistema de control político o control político. Porque estaba re mareada, pensé que estaba copiando cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? Bien, como dijimos entonces, el otro gran sistema de control de constitucionalidad es el sistema judicial, o el control judicial de constitucionalidad, que dijimos que puede ser concentrado, un solo órgano del Poder Judicial, o difuso, cualquier juez. El Poder Judicial concentrado surge con la moderna teoría constitucional de principios del siglo XX, principalmente sobre la base de las elaboraciones teóricas de Kelsen, que le dará vida a este modelo en la Constitución austríaca de 1920 y la Constitución checa del mismo año, que prácticamente la sigue en todo. ¿Y qué características tiene este Poder Judicial, este sistema judicial concentrado? Vuelvo a reiterar, ejerce un órgano específico del Poder Judicial. Y ese órgano generalmente es una corte o tribunal constitucional. Un tribunal constitucional. Y ahora, la característica del sistema concentrado es que, si bien la ley es perfectamente válida, ha sido sancionada y ha sido promulgada y está vigente, si el Tribunal Constitucional se pronuncia y considera que la ley analizada es inconstitucional, la misma es derogada con efecto erga omnes. ¿Qué significa esto de que es derogada con efecto erga omnes? La ley deja de tener vigencia. La ley es eliminada del ordenamiento jurídico. Pero no solamente para el caso concreto, para el justiciable que ha peticionado, sino que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de invalidar completamente la norma, la fulmina, la elimina del ordenamiento jurídico. Es decir, la sentencia tiene efectos para el justiciable, para quien ha peticionado judicialmente, y para todos los habitantes de la nación. Este sistema, hoy por hoy, es el que tienen, por ejemplo, España e Italia. Órganos constitucionales. Por ejemplo, en Italia tienen un tribunal constitucional compuesto por 15 jueces, España un tribunal constitucional de 12 miembros. Y vuelvo a reiterar, la característica central es que tiene la declaración de inconstitucionalidad, tiene efectos erga omnes y tiene efectos derogatorios hacia la norma. En lo que es nuestro país, tuvimos este modelo en la Constitución tucumana de 1990. La Constitución tucumana preveía un tribunal constitucional de 5 miembros. Sin embargo, esta Constitución fue derogada en 1990, fue modificada, y nunca crearon el tribunal. Estaba plasmado en la Constitución, pero nunca lo crearon, así que nunca supimos cómo funcionó efectivamente en la práctica. Pero lo tuvimos allí en la Constitución tucumana. Esto con respecto al sistema político. Al sistema judicial concentrado. Y ahora nos vamos al que verdaderamente nos importa, porque es el que tenemos nosotros. El sistema judicial difuso. Vuelvo a reiterar, cuando hablo de tribunal judicial difuso, de control judicial difuso, me refiero a que cualquier juez, de cualquier fuero y de cualquier instancia puede ejercer el control de constitucionalidad. Ya no es un único órgano del Poder Judicial, sino que es cualquier fuero, ya sea provincial o federal, y de cualquier materia, de cualquier instancia. Lo puede hacer la Corte, lo puede hacer una Cámara, lo puede hacer un tribunal oral, lo puede hacer un juzgado. Es decir, cualquier juez dotado de jurisdicción y competencia puede ejercer el control de constitucionalidad en un caso concreto. El sistema judicial difuso tiene sus orígenes en el derecho norteamericano.
como veremos. Y la característica central que tiene el control judicial difuso es que si bien se puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, el efecto de esa sentencia que declara inconstitucional la ley surte efecto solamente entre las partes. Aquel que peticiona judicialmente y al cual se le concede la razón es a quien no se le va a aplicar la ley inconstitucional. Pero la ley sigue plenamente vigente en el ordenamiento jurídico y puede seguir siendo aplicada por los órganos encargados de hacerlo. Solamente... ¿Podría repetir lo de inconstitucionalidad porque se me trabó al principio? Lo tienen ahí escrito en la ficha. El efecto es interpartes, es decir, si se declara la inconstitucionalidad de la norma, solamente es entre las partes que han participado del proceso, aquellos que lo han peticionado judicialmente. Pero la norma continúa vigente y puede ser aplicada a cualquier otro ciudadano. A eso es a lo que apuntaba con el sistema. El sistema concentrado tiene efectos derogatorios sobre la norma. El tribunal concentrado, el tribunal constitucional dijo, señores, esto es inconstitucional, listo, lo eliminé del ordenamiento jurídico, la derogué. En nuestro sistema difuso es solamente entre las partes el efecto. Yo pido la inconstitucionalidad de una norma judicialmente y si se me da la razón, esa norma a mí no me la aplican porque yo reclamé judicialmente. La norma continúa perfectamente vigente en el ordenamiento jurídico y para el resto de los 40 millones de argentinos. Profe, Sí. ¿pero por qué es así? O sea, ¿no sería mejor que si es inconstitucional entonces la deroguen completamente? Lo que pasa es que ahí entramos en otra discusión. ¿Cómo y quiénes ejercen el control de constitucionalidad? Porque ahí tenemos el problema de los controles contramayoritarios. Porque, por un lado, tenemos leyes que emanan de un parlamento que emana de la voluntad popular, un parlamento que ha sido popularmente elegido. Y por otro lado, tenemos jueces que no son producto de la soberanía popular. Entonces entramos con algunos problemas en el sistema, porque pueden estos jueces a los cuales el pueblo no ha elegido coartar la posibilidad por parte del Congreso elegido soberanamente por el pueblo de dictar determinadas normas. Pues claro, desde la lógica jurídica, el pensamiento kelseniano cierra perfecto. La norma es inconstitucional, ¡pum!, afuera. Ahora, si la norma ha sido dictada por el Congreso de la Nación en el ejercicio de sus funciones constitucionales y ha sido producto de la voluntad popular, porque el Congreso surge como consecuencia de la voluntad popular en elecciones libres, ¿pueden estos jueces que no tienen representatividad democrática directa frenar las decisiones de un órgano que emana de la voluntad popular? Por eso es tan sensible el ejercicio de esta facultad. Y en este sentido creo que en esto, en algunos aspectos, puede ser más beneficioso el control judicial difuso. Yo considero que tengo restringido un derecho, voy y reclamo judicialmente. Por ahí el otro no considera que su derecho está restringido por la norma y decide no hacerlo. Profe, ¿puede dar un ejemplo de cuándo ha pasado esto? Porque no me imagino cómo una norma puede ser inconstitucional para una persona, pero no para otra. Porque ¿cuál es el problema? Y no sé, ¿qué norma puede ser inconstitucional para alguien, por ejemplo? Y por ejemplo, hace 150 años que esto funciona así. Y en Norteamérica van ya por los 250 casi. Y se aplica así. Si te empiezo a decir la cantidad de normas que se han declarado inconstitucionales, pero... Lo que pasa es que estoy dando las principales características del sistema, tengo que avanzar un poco más. Vuelvo a reiterar. Profe, Sí. por eso, entonces, por ejemplo, en el sistema que es concentrado, erga omnes no significa respecto de todos, como que influyen Exacto. todos, Exacto. y el difuso es interpartes, o sea, es solamente entre las partes. Sí, es lo que acabo de explicar.
ahí lo entendí. En el sistema concentrado el efecto es para todo el mundo, o mejor dicho, para todo el país. En el sistema de interpartes lo dice su nombre, entre las partes. Como les digo, este sistema surge en el derecho judicial norteamericano, no está plasmado en el texto constitucional. En este sentido, el control de constitucionalidad fue elaborado lentamente, teóricamente, en los artículos del Federalista. El Federalista fue una obra de doctrina elaborado por quien fue el primer presidente de la Corte norteamericana, John Jay, Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, y James Madison, quien luego sería presidente entre 1809 y 1817. Estos tres hombres elaboraron todo un cuerpo de doctrina, porque no sé si Carlos se los habrá explicado, luego de que la Constitución norteamericana fue sancionada, la misma fue sometida al escrutinio de los estados, de los 13 estados norteamericanos. En consecuencia, se abrió todo un proselitismo a favor de la aprobación de la Constitución. Y precisamente el Federalista fue una obra de doctrina que luego se compendió en una sola obra, pero eran artículos sueltos que se iban escribiendo en los diarios, bogando por la aprobación de la Constitución norteamericana. Y uno de los capítulos del Federalista, precisamente el número 78, escrito por Hamilton, es aquel por el cual se pronuncia en favor del sistema de control. Allí, lo que afirma Hamilton es que ningún acto contrario a la Constitución tiene que ser válido, porque implicaría que los representantes del pueblo serían superiores al propio pueblo. Por eso la Constitución es una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. Y es a ellos a quienes les corresponde determinar su interpretación. Por eso Hamilton aboga por el control judicial de constitucionalidad. Y lo dice claramente, en caso de discrepancia entre una ley y una constitución, siempre debe preferirse a esta última, es decir, a la Constitución. Y la Corte norteamericana puso el hito fundamental para la creación del control de constitucionalidad en el año 1803 en el caso Marbury versus Madison. John Marbury había sido designado juez por el presidente saliente, John Adams, en 1800, a fines de 1803, a principios de 1803 precisamente. Antes de abandonar el cargo, Adams, 3 días antes de abandonar el cargo, nombró 28 jueces. Un fenómeno. Le nombró todos los jueces al presidente que seguía, que era ni más ni menos que Thomas Jefferson. Imagínense el escándalo que sería acá si el presidente que se va le quiere nombrar 28 jueces al que sigue. Y en este sentido, obviamente, cuando asume Jefferson, algunos llegaron a tomar posesión del cargo y otros no. Y a los que no tomaron posesión de los cargos, Jefferson dijo, yo no pienso poner en posesión a todos estos tipos que me nombró el gobierno anterior. Como verán, las miserabilidades no son propias de la política argentina, sino que se da en todos los ámbitos del mundo. Y hasta con estos tipos que tienen casi un rol sacro, un rol santo, los padres fundadores norteamericanos tenían estas agachadas también. Adams, Jefferson, todos tienen sus agachadas en el ámbito de la política. Lo cierto es que uno de estos jueces que no llegó a jurar reclama judicialmente y el caso llega a la Corte. Y allí, precisamente, su presidente, John Marshall, es quien se pronuncia acerca de del control de constitucionalidad. Y allí lo que dice Marshall es lo siguiente, tiene un hilo lógico el fallo. Como dice, el pueblo tiene el derecho original de establecer los preceptos fundamentales para su gobierno. Cuando ejerce el poder constituyente, el pueblo establece cómo será el reparto de gobierno. Esa voluntad original y suprema es la que organiza el gobierno y asigna a las diversas dependencias sus respectivos poderes. Es decir, el pueblo en el ejercicio del poder constituyente es quien delega al Ejecutivo esto, al Judicial esto y al Legislativo esto. Pero claro, para que no haya fisuras, tiene que haber límites, dice Marshall. Y esos límites no pueden ser avanzados por las respectivas dependencias. Es decir, el legislativo no puede inmiscuirse en cuestiones de los otros dos, el ejecutivo no puede inmiscuirse en cuestiones de los otros dos, y así sucesivamente.
Ahora bien, para que esos límites sean recordados, ¿qué es lo que dice Marshall? Para eso tenemos una constitución escrita, para que todos recuerden hasta dónde pueden actuar y hasta dónde no. Y luego continúa en una pieza fenomenal. Mira lo que dice Marshall. O la Constitución es una ley suprema, inmodificable por los medios ordinarios, o bien se encuentra en un mismo plano con las leyes comunes y es alterable cuando a la legislatura le plazca modificarla. En este sentido, ¿qué nos está diciendo Marshall? Miren, si la Constitución es la ley suprema, el legislador común no la puede modificar cuando se le cante. Y fíjense cómo cierra el voto. Es decir, si la primera parte de la alternativa es cierta, es decir, si es la ley suprema, entonces una disposición legislativa contraria a la Constitución no es una ley. Si la correcta es la última parte, entonces las constituciones escritas resultan ser intentos absurdos por parte del pueblo para limitar un poder que por su propia esencia es ilimitable. En este sentido, Marshall lo que sostiene es una ley inconstitucional no es ley. Ahora, el problema radica en quién es el encargado de decir esta ley es inconstitucional. Precisamente Marshall, en el voto líder de este fallo, Marbury Madison, claramente le asigna esta prerrogativa al Poder Judicial. Este fallo es el que marca el nacimiento del control de constitucionalidad judicial difuso. Y este sistema es el que toma la Argentina. La Constitución Nacional no dice absolutamente nada acerca de a quién le corresponde el ejercicio del control de constitucionalidad. Sin embargo, los tribunales argentinos siguieron siempre el derrotero de la jurisprudencia norteamericana. Hay un señero fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en voto del doctor Gorostiaga, ni más ni menos que el que redactó la Constitución, que dice claramente que cuando coinciden la letra de la Constitución norteamericana con la letra de la Constitución argentina, se puede aplicar la jurisprudencia norteamericana en nuestro territorio. Pues la fuente directa de nuestra Constitución es el derecho norteamericano. Y en este sentido, los tribunales argentinos siempre han aplicado en sus fallos las corrientes jurisprudenciales de la Corte norteamericana. Inclusive, ayer que vimos la Ley 27 y la Ley 48 que organizaron la Justicia Federal, la fuente de nuestra organización judicial también es el derecho norteamericano, la Judiciary Act de 1789. Por lo tanto, ¿cómo es el sistema de control de constitucionalidad de la Argentina? Es judicial difuso. Lo puede ejercer cualquier juez, de cualquier fuero y de cualquier instancia. Ahora, no puede pronunciarse en abstracto. Tiene que ser en el marco de un caso judicial concreto. En el marco de un caso civil, de un caso comercial, de un caso penal, de un caso laboral, de un caso contencioso. Es en el marco de un caso judicial en el cual los jueces pueden pronunciarse acerca de la constitucionalidad o no de una norma. Y vuelvo a reiterar, no tiene efecto erga omnes, tiene efectos interpartes. El fallo solamente surte efecto entre las partes. No deroga la ley. Lo que sí es cierto, lo que nosotros decimos habitualmente, cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una norma, más allá de que no tenga efecto derogatorio, la ley queda herida de muerte. Y si encima quien declara la inconstitucionalidad de la norma es la Corte Suprema de Justicia, es muy común que los jueces inferiores a la Corte sigan el criterio jurisprudencial del máximo Tribunal de Justicia. En la práctica, una vez que la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma, los tribunales inferiores suelen aplicar lo que resuelve la Corte. No todos, pero en un 70% se siguen los criterios jurisprudenciales que sienta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Máxime que a ningún juez le gusta que un tribunal superior le dé vuelta una sentencia. Por lo tanto, al margen de si estás convencido o no de lo que estás resolviendo, si la Corte lo dijo, ya está. Yo hago lo que dice la Corte y se terminó el problema. Ahora bien, hay algunos principios que vengo enunciando que se han ido morigerando con el tiempo, que se han ido haciendo más flexibles. En este sentido, lo que me preguntabas vos hoy, ¿por qué
en el caso concreto, esa cuestión ya hoy está más limitada. ¿Por qué? La Corte en el año 2009 admitió también una categoría del derecho judicial norteamericano, las class actions, acciones de clase, que sostiene que cuando viene el que reclama es uno, o varias personas, pero lo que está reclamando se encuentra comprendido ante un grupo de personas cuyos intereses son homogéneos y similares, puede surtir efectos para todo ese grupo. Ejemplo claro, materia tarifaria en servicios públicos. Generalmente, ¿quién reclama? O un usuario o las asociaciones de defensa del consumidor y del usuario. Por lo tanto, si yo me pronuncio por la inconstitucionalidad de algún aumento tarifario y reclamo, si la Corte considera que hay todo un grupo social comprendido en la misma situación del que el reclamo que yo estoy efectuando, se puede admitir que la sentencia que yo dicte surte a efectos para todo ese grupo social. En este caso, en el caso concreto de tarifas que estoy mencionando, ¿a quién surtiría efecto? A los usuarios y consumidores de ese servicio público. El caso que sentó esta jurisprudencia fue el caso Alavi, en el que se instó una acción colectiva contra la llamada ley espía, que era la posibilidad de que la jefatura de gabinete a través de la Secretaría de Inteligencia tuviera acceso a todas las conversaciones por celular de la Argentina. Una cosa terrible en un sistema democrático. Y allí la Corte expandió las consecuencias del fallo a todas las personas o miembros de un grupo que se vieran afectados en el mismo derecho para evitar ¿qué? La multiplicidad de demandas. Y ya está, lo digo acá, y a todos los que se encuentran comprendidos o afectados en este grupo, vale para todos, para que después no me venga la avalancha de demandas. Y lo extendió, no sé si erga omnes, pero sí con efectos expansivos a todo ese grupo social. Por lo tanto, ese sistema estricto interpartes hoy ya está mucho más elastizado, mucho más morigerado. Con la incorporación de las acciones de clase, una sentencia puede tener efectos hacia un grupo social mucho más amplio. Generalmente esto se da en materia de defensa del consumidor y del usuario, en cuestiones medioambientales, donde se encuentran afectados derechos de incidencia colectiva, cuestiones vinculadas al derecho a la salud. Esas son las sentencias donde generalmente se admite un efecto más grande que el efecto interpartes. ¿Cuándo empieza el control de constitucionalidad en la Argentina? Se ejerció por primera vez en el caso Sojo, que es, si no recuerdo mal, de 1881. Era contra una prisión dispuesta por la Cámara de Diputados. Se rechazó la demanda por una cuestión formal. Fue la primera vez que se plantea la inconstitucionalidad de una norma, pero no se hace lugar. Y la primera vez que sí se declaró la inconstitucionalidad de una norma fue en el caso del Ortondo contra Municipalidad de Buenos Aires, de 1888, donde se declaró inconstitucional la ley que disponía la expropiación de bienes para la apertura de la Avenida de Mayo. Se le expropiaban parte de la propiedad a los frentistas por donde iba a pasar la avenida, y la Corte allí declaró la inconstitucionalidad de la norma. Ahora bien, la otra gran discusión que tenemos en el sistema es cómo se ejerce este control. ¿Puede ser a pedido de parte solamente? ¿O los jueces pueden de oficio ejercer el control? Cuando se corta, volvemos. Originariamente estaba admitido en la doctrina tradicional que solamente era admitido a pedido de parte. En el marco de un caso judicial concreto, el demandante o el accionante tenía que pedir la inconstitucionalidad de la norma. Hoy, la jurisprudencia también se ha flexibilizado y se verifica o se admite que los jueces puedan de oficio declarar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Qué significa de oficio? Que el juez en el caso verifica que la norma